Qué manera de comenzar, ¿ah? Qué manera de comenzar, qué clásico maravilloso. Patrick Hernández, Born to Be Alive, junto a Antología, un grupo maravilloso que tenemos en La Paz que nos muestra lo que realmente representaba la esencia de la música de los 70s, de los 80s. Música maravillosa que hoy, en este hora 23, vamos a recordar con todos ustedes. Es un programa que no se lo pueden perder. Pero sabes, Paola, Piti, no se lo puede perder la gente que en esos años era joven. Bueno, que aún se siente joven, porque la verdad la juventud no tiene edad, sino los chicos de hoy. Porque esa música era poesía, esa música tenía un mensaje, había una filosofía, había un deseo de transformación social, de justicia social. Lo que hoy no encontramos en la música, un reggaetón, por amor a Dios, me van a disculpar, pero hoy este programa no es para reggaetoneros, definitivamente. Sean todos bienvenidos, está comenzando hora 23. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, querida Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro programa de viernes. Y a lo que les adelantaba Víctor Hugo, tenemos esta noche como tema principal, pero eso no es todo. Además tenemos mucho más para compartir con todos ustedes, porque estaremos hablando de un fenómeno astronómico que se dará el 21 de agosto, un eclipse solar que la NASA afirma que lo podrán ver más de 300 millones de personas. Además, se dice que este eclipse será el más admirado de toda la historia y el más documentado. ¿Por qué? Bueno, obtendremos esa respuesta esta noche, así que bienvenidos a todos. Hola, Piti. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Cómo están? Bienvenidos a recordar estos maravillosos 70s, maravillosos 80s. Estaremos desde redes con muchas novedades, con muchas fotografías. Y si usted tiene alguna fotografía con algún artista de esa época, con un artista internacional o uno nacional, envíenos sus fotografías. Queremos conocerlos, queremos recordar esta maravillosa época de los 80 y de los 70. O si tiene un disco, ¿verdad? Un disco de vinilo, un cassette de esa época. Sáquele una foto, ¿cierto? Y mándela al Facebook o a nuestro WhatsApp, porque vamos a mostrarlo. Es un documento maravilloso hoy en día. Como esto, miren lo que tengo acá. ¿Qué tienes para mostrarnos? Miren. Así se escuchaba la música antes. Para los chiquillos que nos ven ahora y no tienen la menor idea de qué cosa es este aparatito, se los voy a contar en unos momentitos nada más. Y no solamente aparato, no solamente música, sino también moda, Víctor Hugo. Tenemos una invitada que se ha venido con la moda perfecta para recordarnos cómo eran las tendencias de esos años tan especiales. Bueno, sin duda, cada generación tiene su propia moda, pero la década de los 70 marcó un antes y un después en la vida de mucha gente. La década que marcó gran referente fueron los años 70. Esto, ya que se podría decir que se produjo una revolución en la moda. Por ejemplo, el poliéster fue el material preferido para algunas prendas. Además, los colores brillantes estaban por todas partes. La escena de moda y la vestimenta a principios de los años 70 era muy similar a la de finales de los 60, solo que era más extravagante. Para el año 1973, la mayoría de las mujeres llevaban botas de corte alto y pantalones de corte bajo. Se mezclaron los mejores elementos de los años 60 y se perfeccionaban o exageraban. Algunas de las mejores prendas de vestir de los años 70 combinaban perfectamente con la moda hippie. En la música se pudo ver gran influencia en nuestro país de grupos como por ejemplo AC/DC, ABBA, Aerosmith, América, B.B. Queen, Bob Dylan, Black Sabbath, Carlos Santana, Donna Summer, Eric Clapton, entre otros. También no debemos olvidar que a finales de los años 70 comenzaba la música disco, ya que en los 80 fue el boom en todas las discotecas y lugares de baile en ese entonces. Asimismo, no debemos olvidar de que nuestra sociedad importó también vestimentas de esa década. Uno de los más conocidos es el pantalón de campana y los Beatles de cuello muy alto. Freddie Mercury. Hola, ahora sí, hoy yo charlando aquí animadamente de los 60 y 70, de los 70s, 80s acá con nuestros invitados en hora 23, porque definitivamente queremos transportarles a esa parte de nuestra historia maravillosa en el mundo, en que se dieron diferentes acontecimientos. Cuando hablamos de los años 70, estamos hablando de un movimiento trascendental del punk rock, por ejemplo, que comenzaba el partido feminista en los Estados Unidos, que comenzaba a luchar por los derechos de las mujeres. Miren ustedes cuán importante se declara en los 70 el Año Internacional de la Mujer, la fundación de Microsoft,
La Microsoft poderosa que tenemos ahora viene de los 70 y el inicio del movimiento gay. ¿No es cierto? Algunos de los trascendentales momentos de los años 70. Y si hablamos de los años 80, el terrorismo, la caída del muro de Berlín, el SIDA, por amor a Dios, el SIDA fue lo peor que nos trajo la década de los 80, el terremoto de México del 85, los videojuegos, ¿no es cierto?, comenzaron a irrumpir en el mundo con esa tecnología que hasta ahora mantiene absorbidos por completo incluso a los hombres adultos. De todo esto vamos a hablar en partecitas y de la moda, claro está, de esos años maravillosos. Tenemos dos invitados especiales, cada uno con una visión muy propia, muy diferente y a la vez muy complementaria de lo que ha sido esa etapa de nuestra vida. Quiero presentarles de inicio a nuestra conocidísima Miriam Claros, periodista, comunicadora con tantísimos años de experiencia, mi colega querida acá en la Revolución y amiga y colega de tantos años en otros medios. Querida Miriam, buenas noches, qué lindo tenerte acá. Gracias por invitarme, Víctor Hugo, qué honor estar con ustedes, Paulita. Bienvenida, bienvenida, Miriam. No, porque además es que es importante tu visión, además de lo periodista, de cómo has vivido parte de esos años o los has documentado, tu experiencia con la moda, con todo aquello que tú fácilmente nos vas a ayudar a describir hoy junto con Paulita. Se vino muy a la moda de esos años, además, no, Víctor Hugo. Exactamente, bueno, estamos con un poquito de moda. Yo quise ponerme algo de la moda. Se usaba mucho el negro, colores brillantes. Quizás debía venir con un color más llamativo, ¿no? Más intenso, más fuerte. Pero estás bueno, muy bien. Estoy haciendo el intento. Bueno, y acá lo tenemos a Freddy Márquez. Freddy es abogado, es toda una historia, tiene toda una historia dentro de la sociedad paceña y en unos momentos nos va a contar de qué manera. Freddy, qué gusto tenerte nuevamente en el programa. Buenas noches. Buenas noches, un placer de estar con unos grandes profesionales en la comunicación. Qué gusto. Bueno, a ver, Miriam, los años 70 y 80, si hablamos de música, a ver, vamos primero a la música. Vamos primero con la música. No, porque yo recuerdo un Pink Floyd, Deep Purple, Zeppelin, Deep Purple, ¿no es cierto? Referentes del hard rock en los 70. Exactamente, ¿es cierto? ¿no? ¿Cuál ha sido la música que te ha marcado más en esos años? A mí más que el hard rock o el heavy metal, ya casi finalizando, la música disco. La música disco. Que hasta el día de hoy continúa sonando, especialmente en aquellas discotecas que tocan clásicos, ¿no es cierto? Esta ya vendría a ser Igual más que la música década de los 80, ¿verdad? La música disco comenzó a mediados de los 70. A mediados de los 70. A mediados de los 70, ha continuado también parte de los 80, ya con el dance, el techno. Entonces, es la música que más me ha gustado. ¿Cómo no recordar, no? Bueno, Paulita, obviamente es más nueva que nosotros. Pero sin duda hay algo que tú seguramente es obvio que lo has escuchado y lo disfruta como muchísima gente nueva. Mi hija, Montserrat, que tiene 14 años, mi hijo que tiene 10, canta Michael Jackson, algunas canciones de Michael Jackson. Exacto. Todavía siguen bailando Madonna. Madonna, y sí. eso no se pierde, ¿verdad, Freddy? Sí. John Travolta. Exacto. Ha sido que ha comenzado prácticamente, ¿no? Sí. La tendencia con el fiebre de sábado en la noche, con la música disco. Se dice que ahí comenzó el boom de las discotecas en La Paz y seguramente en otros departamentos también. En todo el mundo. Tú en los 80 tuviste una experiencia muy particular, Freddy. Llegamos a todo el país. Sí. En La Paz te conocen perfectamente bien. Saben esa historia que tú no la has dudado en contar ya en tono de reflexión a las nuevas generaciones. En los 80, ¿cómo se marcaba además ese carácter un poco rebelde de los adolescentes? Y fue precisamente a ti que te tocó expresar en algún momento esa rebeldía. Era una juventud muy fuerte. Tengo yo un documental que he sacado sobre mi vida y sobre la vida de mi club, los Marqueses. Somos motociclistas. ¿Qué año nacieron los Marqueses? 70 más o menos. 70, ¿verdad? Sí. Tenemos una época muy larga, ¿no? De trayectoria. Mis dos hermanos han sido asesinados, todo esto en situaciones, ¿no? De peleas, de grupo, todo eso. Aquí está todo resumido ya. ¿Y qué les influyó a ustedes, a los marqueses en esos años, Freddy, como para conformar ese grupo que en algún momento, bueno, tuvo pues algunos episodios bastante violentos como los que terminaron con la vida de tus hermanos? Sí, bueno, yo, para comenzar, la rebeldía de la juventud, ¿no? La juventud se caracteriza por ser rebelde, ¿no? Y en esos años lo era mucho más todavía. Sí, terrible, ¿no? Y incluso la vestimenta que nosotros la teníamos, pues, no estaba de acuerdo con la moda boliviana, pero sí estaba de acuerdo con la moda europea, americana, todo eso, ¿no? Y hasta ahora se conserva, nosotros conservamos, ¿no?
nuestro look, como se puede decir. Los abrigos. Chamarras de cuero. El cuero, las botas, todo, ¿no? El jean, el cabello largo, todo eso. Miriam, recordando más de la música de esos años y también de la movida nocturna, a ver, ¿cómo eran las discotecas, por ejemplo, en ese entonces? ¿Qué características tenían? ¿Cuáles eran aquellos artistas o aquellos géneros de música que ponían el ritmo a la noche, el principal? Mira, yo me acuerdo más de lo que te dije de la música disco, porque además yo era chiquitita. El 79 yo cumplí 15 años. Entonces, casi finalizando la década de los 70, recién comenzando los 80, puedo decirte que yo he comenzado a ir muy poco a las discotecas, pero seguía sonando muy fuerte esto de la música disco, ¿no? Tavares, estamos hablando, a ver, de qué otros grupos. Generalmente eran grupos de músicos de color, que en los Estados Unidos estaba sonando muy fuerte, ¿no? Y la música de Estados Unidos se escuchaba bastante en nuestro país en esa época, así como también se escuchaba en nuestro país la música de protesta, ¿te acuerdas? En los 70, épocas de dictadura, exacto. ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Que había en ese momento. Quienes estábamos en los colegios o quienes estaban en las universidades, tú te debes acordar también, escuchaban mucho música de protesta, o sea, fuera del tema de las discotecas, te estoy hablando, ya en grupos, en casas, en reuniones, se escuchaban, eran dos contrastes muy definidos. ¿Tú recuerdas algunos momento. grupos de ese tipo de música, por ejemplo? Música de protesta, a ver, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, generalmente la trova cubana. Silvio Rodríguez me parece que mi mamá también escuchaba. No, Víctor sin Jara. duda, sin duda, Sí, sin debe estar duda, viendo. sin duda. Pero lo que no se escuchaba mucho en esos años, bueno, y de veras que lo lamentábamos quienes... Bueno, yo comencé a hacer radio ya casi partiendo de los 90, Exacto. ¿no? Pero casi no se escuchaba la música nacional, ¿no? Porque todas las radios eran en formato top 40 americano, el top 10, ¿no es cierto? El ranking de los fines de semana. Y hasta pedir música en español era, pero por Dios, ¿qué estás pidiendo? Dios mío, ¿no es cierto? Porque todo era inglés, ¿ah? Sí. Pero se escuchaba también. Toda esa música. Sí, en mi video tengo pura música americana, Beatles, Pink Floyd, Eagles. Los ¿no? digo, sí. Y los Eagles. marqueses, ¿qué música escuchaban los marqueses Esta cuando se reunían música, ustedes? la que te digo, Eagles, no, Hotel California, que hasta ahora sí es un clásico, ¿no? Qué Es un cosa más clásico, linda, sí. ¿no? Hotel California. Linda música, ¿no? Excelente. Después también había los rock latinos, ¿no? Ah, exacto, Sí, Soda había, Stereo, sí. ¿no es cierto? A ver, pero se han olvidado de Guara, por ejemplo. Ah, Guara, bueno, sí, De Guara, OM, Guara se han fue- olvidado. Es de esa época. verdad. Cierto. Han sido prácticamente precursores del rock fusionado en aquella época. Exactamente. ¿No es cierto? ¿Nunca escucharon Guara ustedes, por ejemplo, marqueses? No. Estaban en otra línea los marqueses, ¿no? Zampoñes. Claro. No era, digamos. Esto es tendencia, los marqueses no. La tendencia es la nuestra. esa Es era que la hemos figura tenido un de los problema con esos jóvenes. A raíz de ellos viene el asesinato de mi hermana, porque ellos se comenzaron con el nombre de Tabú. Yo tengo en mi documental, los voy a dejar, ¿no? Ahí indicamos, ¿no? Cómo así estrictamente, cómo comenzaron ellos y el por qué. Hicieron una fiesta, hicieron un dúplex, vamos, reclamamos y comienza la pelea y a mi hermana la asesinan. En esa fiesta, estaban tocando ellos. Mira, qué duro, ¿ah? Ay, Qué qué experiencia difícil dura que te ha tocado vivir. Sí. Miriam, tú hacías radio, ¿no es cierto? Y has seguido parte de este formato top 40, el top 10, el formato americano, ¿no es Exacto. cierto? El relojito y todo aquello. Exacto. A ver, cuéntale a la gente cómo se hacía radio en esos años. Ya en los ¿no es 80, cierto? y ¿no es cierto? comenzando los 90, pero, comenzando los ojo, 90, exacto. evidentemente, porque había yo recuerdo unas voces impresionantes en el país, un talento, una pulcritud para hacer hasta cada cortecito en las cintas de las grabadoras Tascam, ¿no es cierto?, que había antes, con riletcito, pegar con Yurex. Eso Pero parece las publicidades, era un ¿no? prodigio, era una obra maestra Sí. la que salía de ahí. Exacto, tenía que ser todo perfecto para que salga muy bien. Yo recuerdo algo, mira, de la época de las emisoras, que incluso muchos DJs lo saben, conseguir música para que suene en aquella época era una odisea. Tenías que hacerte traer con amigos que viajaban. Llegaban Por los favor, singles, traen, ¿no? Un solo tema, claro, un disco solo de tema. vinil. ¿No? Tenían que ser discos importados porque lamentablemente en el país no se producían mucho de esos. Salvo que realmente eran los éxitos, como la música de los Bee Gees, por ejemplo. Claro. La música de los Bee Gees, sí, salía a través de nuestras disqueras, ¿no? Bueno, los Beatles, obviamente, ¿no? Entonces era una odisea para el que tenía un espacio en la radio traerse música. Si tú tenías música así de última que estaba en las revistas Billboard, etcétera, etcétera,
eras un dios en las radios, en las FM. No, sin duda, no. Qué lindo momento. Yo me acuerdo algo de ese periodo. Quiero saludar a los amigos en Oruro, Radio Concierto, Radio Mediterráneo, Radio Transamericana. ¿No? Qué lindo. Pero qué lindo, qué lindas etapas, pero una radio de muchísima calidad, porque hay mucha gente de La Paz que se iba allá, de Oruro que venía a La Paz, a Santa Cruz, Cochabamba. Había como una especie de competencia incluso en esos años, me acuerdo. Como no recordar a Ramiro Tarifa, aquí en La Paz, Oros, claro. aquí en La Paz, a Yo Meriles. Referentes, exacto. Es cierto, que también se daban... Toto Meriles. O sea, hay que recordar a esa gente maravillosa que ha hecho una escuela en la radio y le mandamos un abrazo enorme, enorme a todos ellos. Bueno, tenemos saludos para alguien en particular. Sí, ahora, la gente ya va recordando estos años, reviviendo estas épocas y comunicándose con nosotros a través de las redes sociales. Y es así que nos están escribiendo, Víctor Hugo, porque seguramente tienen preguntas, tienen comentarios, tienen opiniones, tal vez incluso experiencias para contarnos a manera de recordar esas épocas. Así que vamos para ello contigo, Piti. Ya nos escribe Miriam y nos dice: buenas noches, me alegró la noche el tema de hoy. Un saludo y un abrazo a la gran diva Miriam Claros. Soy fan de esta gran dama y me sentiría muy honrada si le harían llegar mis saludos. Besos y abrazo para ustedes. También nos mandan al WhatsApp una fotografía de Jackson 5. Dice que son los mejores. Jackson 5, ¿no? Ahí comenzaba Michael Jackson. Claro, terminó de otro color, pero con un talento que fue mejorando significativamente con los años hasta consolidarse como el rey del pop. ¿No? Junto con Madonna brillaron en los 80. O sea, nada como ellos, incomparables. La música de Michael Jackson sonó hasta el último día de su vida. Y va a sigue seguir sonando. todavía más desde su muerte. Es que él ha innovado la música en sonido, en tecnología, en coreografía, en el escenario, en las puestas. Definitivamente. No, era otra cosa. Ver un concierto de Michael Jackson era otra cosa. El más caro, además, en Estados Unidos. O sea, donde iba era el concierto La puesta en más escena caro era donde iba. O sea, la brutal. gente hacía filas desde meses antes. Bueno, filas, bueno, alguna forma de decirlo. Fíjate Pero, cuántos fanáticos se quedaron justamente esperando su última gira, El que último al final nunca se concierto. dio. no, 17. ¿cómo no rendir ese homenaje a Michael Jackson, Exacto. ¿no? De los años 80? Su disco Thriller hasta ahora no puede ser batido como el Exacto. disco de mayor ventas en el mundo. En O sea, los- es en increíble. los 80. ¿No es cierto? En Exactamente. los 80, sí. Y Madonna, la reina del pop. La Isla Bonita. ¿Recuerdas tú, Freddy, La Isla Bonita de Madonna? Sí, el que me gusta más de Jackson, ¿no? De los zombies. Ah, sí, esta. Ah, Thriller. Ese es honesto. tenemos esa Sí, canción, señor director. Ahí está, Esa es. la tenemos a fondo. Sí. Ahí está. Freddy Marcela va a bailar. ¿No? Algunos pasitos. No, pero es increíble la forma como ha llegado esta música de los años 80 hasta ahora. Porque los chicos de hoy todavía la siguen interpretando y de verdad que es una maravilla. Esos años 80, Freddy, decíamos, era un momento, la música tenía un mensaje de transformación que buscaba la igualdad, había un impulso hacia la rebeldía en la cual ustedes precisamente nacieron, ¿no es cierto? Pero ¿cuál era el mensaje que particularmente motivó a ustedes, ¿no es cierto?, que conformen ese grupo del que recordamos habitualmente algunos episodios muy tristes, ¿no es cierto? Pero ¿qué les motivó? O sea, que esa es la parte, porque casa muy bien con lo que en ese momento ocurrió en los 70, 80. Sí, bueno, se caracterizan tres grupos ahí en general, ¿no? Unos que son los guerrilleros, otros que son los hippies y otros que marcan los motociclistas, ¿no? Así más o menos se caracterizan, ¿no? Entonces nosotros más nos fuimos al otro lado, al lado rebelde, ¿no? Pero este lado rebelde era casi político, porque éramos nacionalistas, ¿no? Patriotas. Esa era la diferencia. Incluso hicimos la intervención en la universidad, ¿no? Por ese motivo, porque queríamos nosotros nuestra patria, ¿no? Nuestra enseña nacional, todo eso, ¿no? Ajá. Y los demás ya son muy diferentes. Los hippies es otro nivel y los otros, los guerrilleros, son otro nivel, ¿no? Más o menos así. Bien, la rebeldía de los 70, ¿no es cierto?, expresada de esa manera en parte por los marqueses, pero obviamente ha habido otro tipo de señales ya mucho más profundas que en su momento han generado una corriente que hasta ahora todavía se siente en el mundo. Bueno, acá entre mujeres vamos a hablar de moda. A ver. Ustedes van a escucharnos un Así poco, es. van a compartir, van a recordar también, porque nosotros somos muy amantes de la moda, Miriam, y seguramente pues en la época de los 70s, en la época de los 80s había una moda muy especial. A ver, ¿cómo tú recuerdas esas tendencias? A ver, Ahí la vemos, ¿eh? en los 70s, muchas flores, porque estaban viniendo ya de los años 60, ¿no es cierto?, de esta onda hippie.
donde las chicas usaban para empezar el pelo casi al natural, cabello largo. En los 60 hubo el cabello corto como el que yo llevo ahora actualmente, ¿no? Eso en los 60. En los 60, pero ya en los 70, pelos largos, tanto en hombres como mujeres. El afro, ¿se acuerdan del afro? En los varones, cuanto más grande el afro era mucho mejor, más vistoso, ¿no? Y después, ¿qué más? Había también mucho brillo. Muchos flecos, por ejemplo. Habían los flecos, las bandoleras con flecos, los cueros, el hot pants. El cuero volcado también. El hot pants, bien que te has acordado del hot pants, las minifaldas en las los maxis, 70. abrigos maxis. Exacto. Y los también suecos, maxi, las plataformas altas, las plataformas, zapatos exactamente, 70, exactamente. Entonces, eso era parte de esa época. Los jeans, que no van a pasar de moda. Nunca. Puede ser cintura arriba en esa época, sí, cintura arriba, ¿no? Prácticamente eso era lo más resaltante de aquel momento. Y Miriam, tú, por ejemplo, eres una excelente diseñadora, así como comunicadora social, y muchas personas lo saben. ¿En algún momento te inspiraste en alguna moda de los 70s, de los 80s para crear prendas actuales? Ahora estoy en eso. Ahora estoy en eso, ¿no? Porque los 70 en este momento es tendencia a nivel mundial, ¿no? El tema de la moda es cíclica, ya esto de las tendencias va dando vueltas. Yo te estaba comentando eso fuera de pantallas, de que esto de las plataformas que ha comenzado, que te digo antes de los 50 del siglo pasado, se ha repetido en los 70, se ha vuelto a repetir en la década de los 90 y actualmente mucho de la moda está basado en lo que pasó en los años 70. Vestidos rectangulares, por ejemplo, o vestidos en forma de triángulos, muy geométricos. Ahora, ¿no? Incluso las líneas, las muchas flores, muy cargado. Todo eso es parte de aquella década. Sin duda. Está la moda de los 70. Yo recuerdo en el caso de los varones, ¿no? Bueno, yo todavía era un chiquillo, pero recuerdo, el Miami Vice había una serie, ¿no es cierto?, de televisión. Pero eso fue después. En los 80s, claro, Sí. ¿no? Finales de los 80s. Exacto. Y estaban de moda, inicios de los 90s. Exacto. ¿No? Unos saquitos bien... Los blancos. ¿no? Exacto. Y las zapatillas blancas que se pusieron de moda, ¿no? Yo recuerdo, ahorré un no sé cuánto para comprar unas zapatillitas blancas y en una foto de que todos aparecían con traje, ¿no es cierto?, con los amigos, ¿no? Aparecemos unos 3 tipejos con unas zapatillas blancas horribles. Ahora nos parecen horribles. En su momento era una cosa, pues, pero qué bello, ¿no? Qué alucinante. ¿Tú te acuerdas? Los mocasines, mocasines. Claro, con los Oxford, los pantalones Oxford también, ¿no? Bueno, Sí. yo no voy a usar esas, tú eres un poquito antes. Tú Sí. usaste. No, Sí. yo no. Mira lo que te está diciendo, no le permitas que siga por esa No, qué línea. lindo. ¿Cómo no recordar de esos años? A ver, vamos a mencionar entre algunos a Prince, Sí. YouTube. Años The 80. Police, ¿no es cierto? ¿Cómo no recordar a Winnie Houston, que nos ha ido hace poco? Winnie Houston, qué voz. Considerada una de las voces más bellas que hemos tenido. Whitney Houston, guardaespaldas. ¿no? El guardaespaldas, no, sin sí. duda. De los años 70, recordar a Genesis, Pink Floyd, The Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, The Purple, David Bowie, Los Ramones, los Sex Pistols. Sí. O sea, qué cosa maravillosa, qué música más linda. Chiquillos de hoy que nos están viendo, por favor, que no han conocido esa música, se la recomendamos, tienen que escucharla, definitivamente les va a encantar. Y escuchen las letras. Noten la gran diferencia que tiene con la música de hoy. Por eso Antología, el grupo estrella que tenemos esta noche aquí en Hora 23, nos honra porque nos hace recordar aquella etapa maravillosa de una música que era definitivamente poesía. No te olvides de Sí. Freddie Mercury. Queen, Freddie. considerada la mejor banda de la historia. La No, mejor banda de música de la historia, ¿no? Y Freddie definitivamente. Mercury considerado quizás el mejor cantante que hemos tenido en la historia del rock. ¿Qué canción de Freddie Mercury? De Freddie Mercury, hay varios. The Show Must Go On, Ajá. el show debe seguir. Una de sus canciones emblemáticas, tenía varias. Radio Gaga, ¿Qué cosa más I bella? Want to Break Free. Oh, no, por Dios, qué cosa más bella. Bueno, definitivamente recordar. Ahí está otra. Ahí está, para que recuerden. El I Want to Break Free, ¿no? Exactamente, no, definitivamente. Bueno, así como llegaron saludos para nuestra querida Miriam Claros, también hay saludos acá para don Freddy Marqués, me parece. Vamos contigo, Piti. Desde la línea de WhatsApp nos mandan una fotografía. Dice, amigos de Marqueses, calle Yungas y Coroico. Don Freddy, ¿está usted en esta fotografía? Creo que sí, A sí, ver. sí. ¿Sí? ¿Cuál es usted, don Freddy? El machango. Más chango. Más chango. Sí. ¿Cuál?
Gracias. ¿Pero qué tenía que ver? No, muy lindo. Bueno, que gracias a la gente que nos está viendo por recordar a los personajes que tenemos hoy invitados. De verdad que estamos muy contentos de compartir estos momentos lindos, recordando una etapa maravillosa de la vida de muchos de ustedes que nos están viendo. A ver, vamos a despedir a nuestros invitados, nuestros primeros invitados de esta noche. Miriam Claros, qué gusto tenerte acá, querida amiga. Como siempre, para mí un gusto estar con ustedes. Bueno, ya estamos, te veo lunes. Nos vemos. Y ya trabajando. Ya, a descansar. Y gracias, Freddy, por haber estado esta noche con nosotros y compartir un ratito este momento. Gracias por la invitación y a su disposición para cualquier momento. Ay, Bueno, gracias eso es a típico de ambos. los 70 que está Freddy, así que hemos querido mostrarlo hoy. Bueno. Muy bien, para seguir recordando esas épocas, vamos con el grupo que nos visita esta noche, es Antología. Vamos a recordar más de la música de los 70s, de los 80s. First I was afraid, I was petrified. Keep thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. Yeah, I learned how to get alone, and saw your back from outer space. And I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid luck. I should have made you leave your key. If I know for just 1 second you'll be back to bother me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? You know that I will survive. For as long as I know how to love, I know I still lie. I got all my life to live, 'cause I got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Yeah, yeah. It took all the strength I had not to fall apart. Keep trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent all so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, so mad and new. I'm not that chained up little person still in love with you. And so you felt like blocking in and just expect me to be free. Now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? You know that I will survive. For as long as I know how to love, I know I still lie. I got all my life to live, 'cause I got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Oh, go now, go. Walk out the door. Just do
cosa sei, sarebbe bello se fossi un re, così la bionda americana o si innamora o si trasforma in rana. Io muoio della curiosità, ma dimmi un po' la verità. Voglio sapere se questo amore sarà sincero, sarà con tutto il cuore. Mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma Maria, mamma. Non una lira però vorrei comprare il cielo per darlo a lei. Ci devi dare un po' di fortuna, insieme al cielo compriamo anche la luna. Mamma, mamma Maria, mamma, 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 mamma Maria, mamma. Mamma María. Mamma María, qué talento, Dios mío, qué talento, antología acá en Hora 23 y la gente disfrutando en todo el país. Definitivamente un talento bárbaro. Qué honor tenerlos acá en el programa esta noche, en un viernes que se pinta tan especial. Bueno, estamos en la década de los 70s, de los 80, recordando música maravillosa, lo que era la filosofía, el pensamiento de ese entonces. Y hace un momento yo decía, bueno, se escuchaba mucha música en inglés en las radios y todo eso, pero aquí tengo dos personas que están dispuestas a decirme que estoy muy equivocado. Y se las voy a presentar ahora. Con ellos vamos a tocar un tema que en un momentito nada más se los voy a presentar. Nuestros invitados esta noche. El licenciado Rodrigo Ayo, psicólogo. Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Una Buenas alegría noches. poder estar una vez más aquí. No, qué lindo tenerte acá. El licenciado Adolfo Vega, psicopedagogo, es director de colegios en la ciudad de La Paz. Qué lindo tenerlo acá, ¿eh? Un gusto. Igualmente, y le agradezco por estar nuevamente en este programa que es tan lindo y tan conmovedor sobre todo. Con estos invitados vamos a hablar de cómo se puede disciplinar a los hijos, ¿no es cierto?, cuando la palabra no basta. O sea, cuando el papá o la mamá no tienen la capacidad de debatir, de cuestionar algunas cosas de los hijos con argumentos. ¿Por qué? Porque son personas muy humildes, que no han tenido la posibilidad que siquiera quizá del colegio, de salir profesionales, y tienen a los chicos con los smartphones todo el día, pero anoticiados de todo lo que está ocurriendo en el mundo, de lo bueno y de lo malo. ¿Se podrá todavía utilizar algo de disciplina con castigo o no? En unos momentitos, pero antes, señor director, yo les decía, nuestros invitados quieren dejarme claras las cosas respecto a los 70s y 80s, que no todo era música en inglés. Rodrigo. No todo era música en inglés. Mis hermanos escondían mis discos, porque yo era más de una vena musical mucho más latina. Tenía y me rajaba todo mi recreo comprándome discos de los iracundos, José Luis Perales, ¿cómo no recordar? Rafael. Bueno, ahí mismo, dentro de los mismos argentinos, podías encontrar a Sabú, Raúl Abranzón, ahí está. Mira, ¿no? Pero, a ver, Ya, más bien que has puesto una versión original, porque después han habido otros que siguen cantando las canciones de Eduardo Franco, viviendo de esto, porque creo que han sido especialmente algunas canciones que han marcado época. Pero en La Paz había muy lindas radios, y una de ellas era la Radio Color, de donde te enterabas especial mucha música de argentinos, Juan Carlos Baglietto probablemente en la década de los 80, Marilina Ross, claro, Sandra Mianovich,
que claro, que eran más de los 80. Entonces creo que también había otra opción. No todo era aún la radio, no sé si puedo mencionarlo, pero sí, por favor. Estéreo 97 y 101 probablemente estaban así. Uno más de música en inglés y el otro más cierto, de música en español. Había esas dos franjas, ¿no? La música en inglés, Tomato For, Calla, Eduardo y Franco. la música latina. ¿Usted qué música escuchaba en esos años? Bueno, escuchaba particularmente de los iracundos y también la música americana de los Rolling Stones, por ejemplo. Sí. Rolling Stone y de los de La Paz a los Blackbeard, los Bonnie Boyhots que amenizaban nuestras fiestas. Los Lovin' Dark. Los Lovin' Dark. Oh, qué cosa más bella. Sí, sigue todavía cantando. Sí. ¿Y cómo lo hace? Y todavía sigue, ¿no? Al que lo admiro todavía es a Javier Saldías, que toca todavía y sigue con la misma música en unos clubs de música de antaño en Porzopocán. Pero si hablamos de los 80, inclusive en Bolivia, tenemos que hablar de Adrián Barrenechea, de Carlos Suárez. Recordaremos el grupo de Yesid Benavides, BJ4, que marcó una época. Y bueno, otros grupos que no solamente hacían música en inglés, Milton Cortés, que ahora está en las telenovelas mexicanas, nació precisamente en los 80. Y un Adrián Barrenechea con esa música romántica, esa poesía tan exquisita. Y con una voz logro excepcional, entender que Adrián Barrenechea no haya tenido la resonancia mundial que debió de tener, porque su música definitivamente era de más calidad incluso que el de Alberto Plaza. Pero bueno, ahí está. Bueno, si nos quedamos a hablar de música con los invitados ahora, sin duda que nos vamos a parar hablando todo el tiempo que tenemos destinado para este otro tema. ¿Te puedo decir una cosita, Víctor Hugo? Déjame decir una cosita. Dime. Yo soy medio maniático con la música y por eso te sugiero escuchar en Spotify, si usas la aplicación, un playlist que tiene ahorita casi llegando a 4,000 canciones, que se llama Consultorio Psicológico de Rodrigo Ayo. ¿Así? Y es una selección de música que a mí me gusta, elegida una por una. Repite y que vas a encontrar más o menos en música de más de 20 idiomas. Pensá qué idiomas podrían haber, más de 20, te aseguro. Repite dónde lo puedes ver. Y está Spotify, que es una aplicación que te permite escuchar música en línea. Y ahí busca Consultorio Psicológico de Rodrigo Ayo. Ahí está la invitación de Rodrigo Ayo para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que también tiene alguna relación con los años 80. En los años 80 ustedes, muchos papás que nos están viendo en este momento, seguramente han estado en algunos colegios, antes eran de varones y de mujeres. Había uno que otro que era mixto. Pero en los de varones había el palo, el garrote, al que llegaba tarde, ¡pum!, un palazo, o en la mano un reglazo, pero había un castigo físico de alguna manera controlado. Hoy en día eso es un delito, está penalizado, hoy no se puede hacer, pero en algunos colegios todavía existe ese tipo de castigo. Vamos a ver en la siguiente nota cómo han cambiado las cosas con los años respecto al cómo imponer la disciplina en los colegios y en el hogar. La forma de educar, corregir o disciplinar a los hijos denotaba más severidad de acuerdo a los campos de la sociología, psicología y de la pedagogía. Recordemos que el implementar violencia física, esto según estudios realizados, afectaría directamente a la psicología de cualquier persona, más aún si se encontraría en etapas de desarrollo, ya que de alguna manera atacaría directamente a la personalidad y seguridad del menor. Primeramente se empezó a difundir publicidad en periódicos, luego en radios y posteriormente mediante la televisión sobre el nuevo método de enseñanza y educación que se debería dar a los menores. En segundo lugar, se implementó estas nuevas formas y técnicas de enseñanza para corregir y educar a los niños en las escuelas. Acto seguido, esta manera de corrección se la llevó al núcleo familiar. Hoy en día existen normativas que ya rigen no solo en nuestro país, que prohíben la corrección mediante el uso de violencia física y psicológica. La violencia definitivamente hacia los niños se ha ido creciendo con los años dentro del hogar, hasta que las leyes han comenzado a establecer penas bastante duras
para definitivamente controlarlas. Pero estamos viendo hoy en día, hay infanticidios prácticamente todas las semanas en el país. Si no es en La Paz, hay uno en Oruro, en Potosí, en Santa Cruz. Tenemos historias terribles. Esta semana, solamente entre La Paz, Oruro y El Alto, además de Cochabamba, hemos tenido como 5 infanticidios. O sea, es definitivamente un horror. Pero no vamos a hablar hoy de infanticidios. Vamos a hablar de cómo pueden, dentro del hogar, los padres establecer una relación de disciplina en los hijos cuando están impedidos de ejercitar cualquier tipo de castigo físico. Es posible, basta la palabra para disciplinar a los chicos. Es por ello que hemos invitado a Rodrigo Ayo esta noche para que nos dé a conocer su opinión al respecto. Bueno, mira, creo que este es un tema importante, muy importante, porque creo que todavía inclusive hay gente que defiende lo que tú decías, ¿no? el palazo. Hay gente que todavía, alguna vez yo he puesto en mi Facebook o en algo, conversando en algún medio, dice, no, mira, mi papá con una mirada nos ponía en su lugar. Sí, pero fíjate cómo estás también, ¿no es cierto? O sea, tampoco vas a decir que era el gran método ni la gran forma de educar, porque no lo es. Yo creo que en ningún contexto se justifica la violencia, y menos la violencia como herramienta pedagógica o correctiva con los niños ni con los jóvenes. Así que yo muchas veces yo digo, ¿qué te parecería si un hijo pega a su padre? No, terrible. ¿Y por qué no es terrible que un padre pegue a su hijo? No, lo es, sin duda. Y es lo que estamos reclamando y cuestionando hoy en día. Entonces, definitivamente, si uno pega al otro, ¿por qué el otro no debería pegar a quien lo está castigando? Porque la violencia va más allá de la simple frase. Genera violencia. Lo digo, cuando y si no genera esa violencia explícita, sí hay una violencia pasiva. Hay ese hijo que de todas maneras, por ser castigado, dice, a este viejo lo voy a sacar la mugre cuando pueda, ¿no? Espera que crezca. Y vas a ver, imagínate toda esa rabia, ese resentimiento, ese rencor, que en algún momento se manifiesta y de muchas maneras, porque la violencia genera violencia. Claro. Yo quiero, no sé si nuestro director nos lo permite, imágenes de lo que pasó hace algunas horas en la ciudad de Oruro, el Colegio Juan Misael Saracho. Allá se registró un episodio que lo vamos a mostrar más adelante. A ver, voy acá con nuestro invitado, el licenciado Adolfo Vega, psicopedagogo, es director de colegios. En este colegio se veía, ¿no es cierto?, a un regente tomando en fila a todos los estudiantes que habían llegado retrasados, ¿no es cierto?, a la hora de ingreso al colegio, y uno por uno, un manguerazo, ¿no es cierto? Un manguera, en este caso era una manguera, ¡pum! Pero uno por uno y fuerte. ¿Cómo era la educación de antes? ¿Había esto precisamente que se ponía de manifiesto todos los días? ¿Servía de algo? Hoy ya no se puede hacer eso, pero estamos viendo que en algunos colegios todavía sí. Sí, en el pasado se aplicaba la pedagogía de la letra entra con sangre. Y bueno, ha tenido sus efectos positivos, pero como muy bien decía Rodrigo, yo creo que la violencia no es nada aconsejable. Yo parto, más por el contrario, con una pedagogía del amor. Creo que se debe enseñar a los estudiantes con amor. Y el amor nos abre muchas puertas para el proceso del aprendizaje. Ahí vemos precisamente las imágenes, ¿ah? Son de antes de ayer. Nos enviaron a Reporteros al Día al 767-085-85 estas imágenes. Ahí está el muchacho que denuncia, ahí está. Así los castigaban en el Colegio Juan Misael Saracho de Oruro. Hay mucha gente que los respalda y dice, no, es una tradición, tiene que seguir. Otra gente que dice que no. Esto ocurría antes, ¿no? Sí. Por los años 80, 70, qué sé yo, había este tipo de castigos. Esto era muy común y casi la práctica en todos los colegios, inclusive en los colegios de niñas, de señoritas, también les daban el gazote. Entonces, y creo que de alguna manera se controlaba la disciplina, ¿no? Ahora también hay el otro extremo donde el alumno hace también lo que quiere. Entonces ya no hay una disciplina formal del horario al ingreso a sus clases, inclusive de las mismas evaluaciones. Hoy en día el estudiante se autoevalúa. El profesor ya no tiene esa autoridad. Entonces, hay una evaluación de la comunidad, de los padres de familia, el alumno se autoevalúa, se autocalifica inclusive, y
y puede que el profesor le haya puesto una nota X y el alumno otra nota. Entonces dice, ¿cuánto mereces? Yo merezco 100, y el profesor le dice, pero si no has cumplido con tus trabajos, no has asistido puntualmente, no has cumplido con etc. Y deberías tener tu 20. No, es que yo me califico 100. Bueno, evidentemente, el sistema está cambiando. Queremos invitarle a la gente que nos está viendo en este momento, por favor, a que nos escriba. ¿Está usted de acuerdo con ese tipo de castigos que todavía se dan en algunos colegios del país para establecer disciplina en la educación en los colegios? Y obviamente, se supone que si lo acepta, también acepta que tendría que haber algún tipo de castigo físico también dentro del hogar. ¿Se puede establecer disciplina solamente con la palabra? ¿O la palabra no es suficiente para disciplinar a los hijos o los estudiantes? Opine usted a través de las redes sociales. Rodrigo, cuando tú eras estudiante, ¿no? Estabas en tus 13, 14, 15 años, qué sé yo, o bachiller, ¿no recibiste nunca un castigo físico, algún reglazo, algún palazo? Bueno, yo estaba en un colegio que no era mixto. Ajá. Y sí había profesores que hasta a veces, como eran puros hombres, se daban el gusto hasta de ponerte así sobre la espalda o sobre la pared, soltarte ahí, caían los más chiquititos, ¿no? Entonces sí había ese tipo de violencia. O después, como era fregado, me cambié de colegio y ahí sí que el regente se manejaba con palo. O sea, pero sí te dieron palo en sí, algún momento. Sí, seguro. ¿Y te sirvió? ¿O no? O sea, ¿para qué? No, para disciplinarte. ¿Para si qué? te daban palo es porque seguramente no era muy disciplinado. Pero finalmente es que claro que corrige la violencia, Víctor Hugo. Por supuesto que puedo esperar jóvenes muy obedientes, pero muy obedientes, ¿por qué? Basados en miedo. Claro. Te tengo miedo, por eso te hago caso, papá, por eso te hago caso en el colegio. Pero cuando estamos hablando de una autoevaluación, también estamos apostando por esa autodeterminación, por esa independencia, donde más bien estamos viendo personas que aprenden a ya no obedecerte por miedo, sino porque más bien tiene principios claros. Yo no puedo creer simplemente ya no hay violencia, por eso hay más desorden. No podemos afirmar tal cosa, ¿no? Ahora de que ya no hay palo, entonces tenemos un grupo de estudiantes mucho más perdido, ¿no? Yo no creo, yo no me atrevería a afirmar eso. Yo trabajo todos los días con jóvenes, no solamente en el consultorio, converso mucho con ellos y de todas maneras creo que más bien la sociedad ha dado un giro que podemos ver personas también con valores. Estoy medio distraído porque estoy escuchando un celular y sin duda es el mío. Ha de ser, sí, porque sin duda que es el único Es la estudio que alarma. está allá. Sí, Es la alarma. Si pueden Si apagar pueden la alarma, apagarla, por pero- favor, del celular de don Rodrigo Bayo, ¿no es cierto? Porque así desconcentrado, evidentemente, va a ser complicado. Mientras Rodrigo se concentra, a ver, licenciado, ¿usted recibió cuando estaba en colegio alguna nalgadita, algún palazo, algún reglazo? Yo ¿No es cierto? recibí el palazo, inclusive de un regente el golpe que me tuvieron que enyesar. Ah, o sea, bueno, era eso muy ya fuerte. fue demasiado, ¿no? Ya, muy duro. Había bastante violencia. Y por eso es que yo refuto como pedagogo esa violencia y predico siempre que exista la pedagogía del amor. Lamentablemente, la educación, estoy convencido de que se la inicia en la casa, pero hoy en día los padres, debe ser por las múltiples ocupaciones, ya no atienden a los hijos, ya no tienen esa dedicación. Puede atender al hijo la tía, la abuela, hasta la vecina, pero los padres ya se han olvidado de los hijos. No, la situación obliga muchas veces que los Víctor dos estén Hugo, trabajando, ¿no? ¿Me permites hacer una pregunta? Pero claro que sí, claro que sí. Profesor, está interesante eso porque hablamos de violencia y usted habla de yo creo en una pedagogía del amor. Suena medio a poesía eso. ¿De qué estamos hablando con la pedagogía del amor? Concretamente, ¿qué diferencias hay? Porque yo no me atrevería a llamar de una pedagogía del amor, pero sí parto de una pedagogía del respeto a los derechos del alumno. Entonces, no sé a qué apuntamos con la pedagogía del amor. De repente parecería que en vez del palo le daré un abrazo.
en vez de cuando se porte mal, callaré nomás para no generar complejos en el niño. No sé, ¿de qué se trata la pedagogía? La pedagogía del amor consiste siempre en estimularlo al estudiante. Una caricia a un niño, por ejemplo, de un ciclo inicial, pasarle la mano por la espalda, por la cabecita, hace que el niño se sienta grande, que ha acertado. Y no como... y con ese adolescente rebelde que lo último que quiere es una caricia. Ahora, en el adolescente, por ejemplo, sucede de que el maestro le dice, has hecho mal, y lo bota inclusive sus cuadernos. Pero, ¿por qué no utilizar esa pedagogía que digo del amor? Decirle, has hecho bien, pero lo puedes hacer mejor. Y yo creo que todos necesitamos esa caricia. Hasta los viejos necesitamos que alguien nos pase la mano sobre el lomo, como se dice, ahora, y nos sentimos mejor. Si nosotros hacemos la caricia a un gato, ¿cómo se pone el gato? Justamente levanta y se pone a zonzonear, el peso, en fin, y también nosotros necesitamos eso. Yo creo que todos necesitamos que nos acaricien, que nos digan palabras de amor. Y por eso yo soy muy apegado a Paulo Freire, que decía, debemos trabajar con amor. Gracias. No, yo de alguna manera, Rodrigo, y confieso, algo de eso lo aplico en casa y me funciona. Llamo la atención severamente a mis hijos cuando ellos no han hecho algo que tendrían que haberlo hecho. Y les explico por qué eso que no hicieron pudiese tener un efecto muy negativo en sus vidas. ¿No es cierto? Una represión fuerte, pero luego, te amo, mi vida. Eres todo para mí, estoy para apoyarte siempre. No, pero esto lo tienes que anotar. Me parece que caso un poquito por allá. Pero, Rodrigo, yo quiero ir al otro lado contigo. A ver, estamos hablando de una violencia física que hace daño, que puede matar a un niño, y lo estamos viendo dentro del hogar o incluso en las escuelas. Pero hay otro tipo de violencia psicológica que también es terrible. Hoy los padres no pueden tocar a los chicos porque es un delito. No pueden tocarlos ni siquiera en la casa, en ningún lugar. No sé, un niño puede denunciarlos, un vecino puede denunciarlos. ¿Qué hacen muchos padres? A los gritos, ¿no es cierto? A calificativos, ¿no es cierto? A generarles sensaciones en los niños, pero muy tristes, de que no saben hacer las cosas, de que son unos inútiles, porque los padres ahora están a gritos, muchos padres, y eso puede generar también un daño bastante severo. Ese padre autoritario genera conflicto. Pero probablemente también nos hemos ido de una paternidad así rígida, autoritaria, a una paternidad más bien donde todo es más bien pasivo, permisivo, tolerante. Y yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas dos formas, porque inclusive ser asertivo es también ser firme, es también saber establecer límites, límites que no tienen por qué quebrarse. Yo digo así y... es así porque soy el padre. Yo diría más bien, creo que la pregunta más, ¿puedo pegar a mi hijo para educarlo? Creo que más bien la pregunta debería ser, si erradico los golpes, ¿cómo puedo educar a mi hijo? Y creo que la educación de mi propio hijo o en el contexto educativo requiere también de una palabra clave, ser creativos. ¿No es cierto? Ahora, Rodrigo, ¿cómo puede ser creativo? Voy a lo que había comenzado. Un padre que no ha salido siquiera bachiller, un padre que no tiene siquiera la facilidad de palabra, que seguramente su hijo adolescente ya la tiene, producto de todo el conocimiento que quiere por las redes, en el colegio y todo, ¿no es cierto? Y es un chico rebelde. Y no le hace caso al padre, y el padre finalmente no tiene la formación que tienes tú, o abogado licenciado, o muchos de los profesionales que nos ven. ¿Cómo puede ese padre, que no tiene la facilidad de la palabra, ¿no es cierto?, poder establecer disciplina en el hijo, cuando tampoco tiene la posibilidad de dar el amor, el afecto que nosotros recomendamos siempre, porque nunca se lo dieron? Y él no sabe de esas cosas. Tu pregunta ahí, de repente escucho, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero ¿cómo puede hacer ese padre ahora que ya no se puede pegar? Sí, de alguna manera. Sí, esa es la pregunta. Y no tiene la capacidad de hablar y de razonar. Porque de todas maneras yo te aseguro que si bien no era mal vista la violencia como método pedagógico, yo no creería tampoco que todos los padres siempre han recurrido al golpe. Hoy sí, es censurado, pero ¿será que el padre en otra época todo lo conseguía a partir de la amenaza y la violencia física principalmente? No creo. No, sin duda. De todas maneras, creo tú, hoy... Rodrigo, eres papá. Yo soy papá. ¿Le has dado alguna nalgada alguna vez a tus niños? Sí. ¿Esa nalgadita sí es válida? ¿Qué? No.
porque aquí hay una cosa que también hay que lo reconozco. Alguna vez, y fue creo que la mujer de la casa que trabajaba con nosotros, que ella me dijo, una mujer que trabaja con nosotros muchos años, nunca pegue a su hijo, me dijo. Y yo hice un pacto, nunca voy a tocar a mi hijo, no quiero tocar a mi hijo, pero no quiero volverme un santo. Claro. Pero de todas maneras, yo puedo creer en esa educación donde simplemente mi no es no, donde hay cosas que yo no negocio, donde entiendo, especialmente por la edad de los niños, que al niño le encanta jugar pulsetas con el padre. Sí, cierto. Le encanta jugar pulsetas. No toques eso. Y tu hijo está... Rodrigo, ¿Cómo reacciona? Rodrigo, ¿Qué hace? una pregunta, pero ¿tú no crees que hoy en día existe menos comunicación entre la familia? Y eso es un factor también determinante para que no haya ese entendimiento entre padres e hijos. Yo no sé si me atrevería a decir hay menos comunicación. Lo que de todas maneras estoy convencidísimo que en toda época comunicarnos siempre ha sido un desafío. Por lo tanto también siempre un problema. ¿Será que en otras épocas, y más bien los valores han cambiado? Hoy sí veo papás que conversan con sus hijos. Antes, a ver, yo te podría decirles, ¿ustedes podían conversar con papá? Papá, ¿hablaremos de temas sexuales? Papá, negociaremos la salida o no de esta noche? Aquí las cosas se hacen como yo digo, porque soy el padre y... ese es el gran diálogo. Hoy más bien yo diría que quizá por este mismo giro que se han dado las cosas, sí creo y sí lo he visto papás que dialogan. Le hago la misma pregunta, ya para cerrar, licenciado Vega. ¿Usted tiene hijos? Tengo hijos. ¿Les dio alguna nalgadita alguna vez? Sí, les di y creo estar arrepentido y mucho. Porque ahora, más con el hijo, por ejemplo, de mi hija, soy diferente. Él le da nalgaditas a usted. Porque ahora quiero corregir quizás esa verticalidad que he tenido en el pasado. Muy bien, perfecto. Miren, yo quiero agradecerles, Rodrigo, licenciado Vega, por haber estado esta noche con nosotros y tocar este tema que siempre es interesante analizarlo, discutirlo, debatirlo, porque definitivamente tenemos que cambiar esta sociedad violenta que todavía la tenemos por una sociedad en que nos entendamos a través de la comunicación, de los valores, del respeto mutuo, padres, hijos. Ojalá y estemos logrando, siendo tan repetitivos y machacones siempre, algún resultado. Muchas gracias, Rodrigo. Víctor Hugo, un gusto, creo que queda ahí inconcluso el tema. De todas maneras, hay un peligro también con la violencia física, que simplemente se vuelva la excusa para yo vertir toda mi rabia, frustración sobre el pequeño cuerpo, sobre alguien más frágil que yo. Entonces ese es el riesgo del castigo. Y yo vuelvo a decir, no justifico por ninguna manera la violencia. Y no solamente pensaremos en violencia física, sino también psicológica. Así es. Entonces mi hijo es único, no es raro, es único. Aprendamos a descubrir, admirar, maravillarnos de esa singularidad de mi hijo. Es cierto, porque la personita más vulnerable dentro de un hogar, cuando hay problemas económicos, problemas de pareja, problemas de cualquier índole, es el niño. Porque ahí se estrella o la madre o el padre. Pero van a tratar de generar sufrimiento en la pareja a través del sufrimiento de ser más vulnerable e inocente que en la casa. Por eso esta campaña eterna contra la violencia. Muchas gracias. Muy agradecido, Víctor Hugo, y creo, como dice nuestro amigo, está pendiente, hay mucho todavía por debatir. Viene la segunda parte, ¿sí? Sí. Vale. Ha sido un gusto compartir. Porque con Rodrigo ya será la quinta parte, más o menos. Bueno. Nos vamos de inmediato con Paola Sánchez. Volvemos al tema de hoy, los 70, los 80. ¡Qué maravilloso, Paola! Y para ello lo mejor que pudimos tener esta noche, Víctor Hugo, es contar con la presencia de tremenda agrupación musical de rock, de clásicos, de música disco, antología. Leslie, muchas gracias por acompañarnos. Paulita, muchas gracias. Karen, qué lindo ha sido tenerlos, chicos, a todos ustedes. Bienvenidos siempre a Hora 23. Muchas gracias. No, mil gracias. La verdad estamos felices de estar acá. Gracias por la invitación y bueno,
con una sorpresa, algo bien especial que lo tenemos para la próxima semana justamente. Así es, y me lo vas a comentar tan solo en instantes, Sí, claro porque que sí. antes yo quiero hablar un poquito contigo del tema de los 80s, de los 70s. Ya veías que con nuestros anteriores invitados hablábamos de muchos artistas, de muchas bandas que han marcado historia, que hasta ahora aún gustan y bastante, porque es música definitivamente espectacular de estos años. ¿Tú tienes algún Sí, grupo sí, la en verdad que especial, alguna canción en especial que te guste? Mira, hay tantos grupos que te podría mencionar, es un montón, ¿no? Hay grupos tanto de la onda más pop, disco, como de la onda del rock, ¿no? Deep Purple, hablamos Led Zeppelin, bandas increíbles, ¿no? Que han habido, Ajá, que es una banda pop, que me encanta mucho. Bueno, hay tanto por hablar. Música realmente bien tratada, bien hecha, bien escrita, con mucha poesía. Entonces yo creo que eso es lo rescatable de toda esta época, ¿no? Y es por eso que, digamos, Antología existe. Así Porque es. la música que se hacía antes creo que ha estado muy bien hecha. Definitivamente. Karen, ¿tú tienes alguna preferencia con esta música? Claro que sí, bueno, son músicos realmente muy buenos, fueron increíbles en su época y han dejado un legado hasta ahora, pero para mí, Queen. Me quedo con Queen, todo Queen. Sin duda era una excelente agrupación, definitivamente. Y la moda también, que era un punto que tocábamos en el primer bloque de Hora 23. ¿Tú qué moda recuerdas, por ejemplo, Leslie, en estos años? Mira, ha habido tantas ¿Cómo te cosas. vestías? ¿Qué El pantalón tendencias? de bota de elefante, por ejemplo, que era de los 70, si no me equivoco, ¿no? Esa onda que ha pegado demasiado. Luego los saquitos cortitos, las sombreras en los 80s, los peinados de las chicas así bien levantados, los pelos bien levantados. Claro, como Había Miriam tantas decía, esos peinados pomposos en los varones también, sí, ¿no? esos jeans nevados en los 80s que ha habido. Bueno, ha sido tantas cosas, han marcado ciertas influencias que, bueno, las hemos seguido acá en Latinoamérica, en todas partes, ¿no? Bueno, y la música nos permite recordar sin duda todo ello acerca de estos años. Cuando tienen alguna presentación, Leslie, ¿cuáles son aquellos géneros de música que más les pide la gente, que más les gusta recordar? Mira, Antología basa la presentación que tenemos en la onda disco 70s, 80s, 90s y también la onda del rock, lo más comercial del rock, lo más escuchado, digamos. Entonces, dentro de esos dos géneros, la gente nos pide ya, digamos, temas que han sido ya consolidados dentro del repertorio de Antología, como I Will Survive, por ejemplo, que es un tema con el que hemos comenzado con esta onda, con este tipo de show que estamos ofreciendo con Antología y que la gente sigue pidiéndolo hasta ahora, digamos. No, es infaltable. Te ubicas, hay temas, mira, el de Patrick Hernández que hemos hecho, el Born to Be Alive ahora, por ejemplo, es igual uno de los temas claves, digamos, de las presentaciones. Luego de rock hacemos AC/DC, nos piden Pat Benatar. Entonces, digamos, ya hemos podido definir una onda de repertorio que la gente le gusta y nos sigue por eso también, ¿no? Claro, sin duda, 20 años de trayectoria no es por nada, y justamente Leslie Vergara es el fundador de esta agrupación musical. Sí, pero de no lo Antología. digas. Ya lo dije. Ya, Y bueno, Antología siempre con sorpresas, siempre con muchas cosas nuevas para todo su público. ¿Qué tenemos ahora, Leslie? sí, muchas gracias. Y realmente, bueno, estamos acá por un motivo bien especial. La próxima semana ya tenemos un show, un evento bien interesante. Es la cuarta ocasión que vamos a tener, aparte de otros tipos de shows que hemos tenido. Vamos a tener el privilegio de trabajar con la Sociedad Coral del maestro José Lanza Salazar. Vamos a estar del 25 al 27 de este mes, o sea, el viernes, sábado y domingo, en el Teatro Michael Donahue del Colegio Calvert, presentando un show que se llama Clásicos del Rock y Queen. Entonces la primera parte vamos a hacer clásicos del rock de los 50, 60, hablamos de Polanca, hablamos de Platters, hablamos de los psicolatinos, ¿no? Y la segunda parte va a estar abocada a todo lo que es la música de Queen, lo mejor de Queen, ¿no? El tiempo que nos dé para ofrecer lo mejor de Queen. Estamos trabajando, el grupo que tenemos acá, Antología, y la Sociedad Coral Boliviana, la Sociedad Coral del maestro José Lanza Salazar. Muy bien, felicidades por este show, Leslie, Karen, a todo el grupo de Antología. Y bueno, quienes gustan de esta música tienen que estar presentes sin duda el 25. El 25, 26 y 27. Tanda, el 26 en Matiné y el 27 en Tanda otra vez. Muy bien, perfecto. En el Michael Donahue del Colegio Calvert. Excelente. Ahora seguir disfrutando de la música de Antología y de esos recuerdos de los años 70 y 80. Les dejo con esta excelente música.
if you fall. You never have to ask me why. And when the rain begins to fall, I'll be the sunshine in your life. You know that we can have it all, and everything will be alright. And when the rain begins to fall, you ride my rainbow in the sky, and I will catch you if you fall. You never have to ask me why. And when the rain begins to fall, I'll be the sunshine in your life. You know that we can have it all, and everything will be alright. Galarza, ropa masculina exclusiva, elegante y casual con calidad de exportación. Encuentra camisas, blazers, ternos, chaquetas, corbatas y mucho más. Aprovecha nuestra oferta de temporada, todo al 30% de descuento y trajes desde 980 bolivianos. Encuéntranos en La Paz, en el Shopping Norte, primer nivel El Corbatón. En San Miguel, en la Avenida Montenegro, altura calle 18, New Rules. En Santa Cruz, Blue Tercer Anillo Externo frente a Jardín de Asia. Y en Oruro, calle 6 de octubre, Vartex. Mega Fashion Manía. Por cambio de temporada, pagas 2 y te llevas 3 todo el mes de agosto. No te pierdas esta oportunidad. Estamos ubicados en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Qué viernes diferente, qué viernes tan lindo que estamos pasando hoy en el programa, reviviendo los años 70 y los 80. Ya sabe que usted puede enviar sus mensajes a la línea de WhatsApp 776-77223. Ya nos envía Angie y nos dice: buenas noches, muchas gracias por tocar este tema. Amo esta época. Aunque yo soy muy joven, igual disfruto de la música de los 80s. Soy fanática del grupo Durán Durán. Si pudieran pasar un tema de ellos de fondo, sería muy hermoso. Por favor. Angie, te estamos complaciendo. Espero que te guste. Ahora nos vamos al Facebook. Vamos con el Facebook. Nos dice Alex, dice: buenas noches, yo soy un muchacho de 14 años y me fascina la música clásica, como los clásicos latinos como Sandro, El Tri, Iracundos, Pablito Ortega, el rock de los 70s como King Crimson, Pink Floyd, Yes, Black Sabbath, Queen, etc. También el metal de los 80 como Dio, Iron Maiden, Metallica, entre otros grandes. Yo tengo una página en la que hablo acerca de esta música tan completa que se llama Rock You Like a Huracán. Continuamos con más del programa. Vamos contigo, Paola. Bueno, y es que se la denominó la época de la música dorada a los años 80 por tener grandes exponentes de la música. Y respecto a la moda de esta década, fue una de las más reconocidas de todo el mundo. Sin duda alguna, los años 80 marcaron un antes y un después, tanto en la forma de vestir y la música que se escuchaba y bailaba, los diferentes estilos de peinados y cortes de cabello. Por las calles se podía ver desde el estilo punk más radical, pasando por los estilos más rockeros y descarados, y terminando con el estilo rockers, que marcó una vuelta a los años 50. Para los peinados abundaban los flequillos, los rizos marcados con rulos, los cabellos cardados y en muchos casos con tonos atrevidos. Este super estilo retro cogía tendencias de muchos mundos diferentes. Por ejemplo, el trabajo, las películas y la música. Asimismo, esta década fue denominada como la época de la música dorada, ya que los referentes máximos eran Michael Jackson, Madonna, U2, Prince, entre otros, que marcaron estilos propios y que llegaron a ser un referente para las próximas generaciones. Sin embargo, haciendo una comparación a lo que es hoy la moda en todas sus dimensiones, se puede rescatar muchas cosas, como por ejemplo el regreso de algunos peinados, sobre todo los volúmenes de los cortes extravagantes. Asimismo, no debemos olvidarnos de la música, puesto que hasta la actualidad se puede observar en muchas de las canciones de estilo pop en la actualidad,
el regreso de las melodías y ritmos ochenteros que ponen su estilo propio. Bueno, la música de los 70, la música de los 80, tema que nos ocupa hoy. Y gracias por la acogida a través de las redes sociales, que ha sido impresionante. Y es que ya lo decíamos desde un principio, hasta las nuevas generaciones de hoy, ¿no es cierto?, escuchan esta música porque no se ha vuelto a hacer otra igual, definitivamente. Y así lo van a confirmar los invitados que ahora tenemos en el set de Hora 23, y ya mismo paso a presentárselos. Voy a comenzar por Henry Larrea, que lo tengo acá a nuestra izquierda. Es productor de los superclásicos. ¿A quién no ha escuchado alguna vez o ha visto aquello? Radio y televisión. Henry, qué gusto tenerte en Hora 23. Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas noches a la gente que está en nuestra sintonía. Bueno, un tema apasionante, el tema musical. Bienvenido, Henry. Sin duda. Bueno, y acá a mi lado, un gran motivador, ¿no es cierto? Una persona que es un coach que está permanentemente capacitando a las personas hacia un camino de éxito, ¿no es cierto? De autosugestión para ir para adelante. Pero él nació como radialista, uno de los mejores que tuvo La Paz en los 80, 90. Javier García. Qué gusto tenerte, Javier, acá en el programa. ¿Cómo estás? Henry. Para mí es un gusto poder hablar de estos temas. Sé que estamos en otros ámbitos, pero siempre la comunicación cerca. Verte en la televisión, saber de que los medios radiales están en función, ver el cambio de generaciones, creo que es un efecto fundamental para poderlo compartir. Y bueno, lo decía bien Henry, esa pasión, ese sentimiento que obviamente mucha gente tiene cuando recuerda o vive los tiempos de antaño, cuando el remembrar canciones forman parte de una historia que para muchos no ha terminado y no creo que termine. No, sin duda, sin duda. A ver, Henry, yo quisiera que nos transportes un poquito a esos 70 y 80s. Hace un ratito me comentabas un poquito, por ejemplo, el tema de los géneros musicales, que en esos momentos comenzaban ya a escucharse y que eran la base después de unas tendencias que hasta ahora todavía subsisten. Sí, definitivamente. Bueno, hablar de 20 años de música, imagínate, es hablar de cualquier cantidad de compositores, agrupaciones, hablar de ritmos musicales, hablar de géneros musicales. Pero bueno, para resumir, a ver, los que marcaron a inicios de los 70, básicamente los grupos heavy metal, la aparición de Uriah Heep, de Deep Purple, de Black Sabbath, de Led Zeppelin. Pasábamos de una transición folk de finales de los 60s a un heavy metal de inicios de los 70s. Un auge tremendo con vestimenta de botapié ancho, zapatos altos, psicodélicos al máximo, hasta que se va generando una tendencia, yo diría, con la aparición de Barry White, que hace los primeros experimentos de... Esa voz, pero profunda, ¿no? Pero una voz espectacular, una voz que creo nadie va a olvidar. Sin duda. Y a partir de 1975 se hacen los primeros experimentos de la música disco pop. Todavía no se llamaba música disco pop. Entonces creo que dentro de la historia de la música se logran quiebres fundamentales, pero con hechos que hasta hoy recordamos. Como por ejemplo, una película que tenía tan bajo presupuesto como era Fiebre de Sábado por la Noche, se estrena en 1977, una película que nadie quería producir. Es una película que el productor andaba con la maqueta de la película bajo el brazo, con el guión, pero nadie la quería producir. Imagínate lo que logró esta película, logró uno de los álbumes, el soundtrack más vendido de todos los tiempos. Una película que marcó tendencia en todo el mundo, porque a partir de esta película, a partir de 1977, comienzan las luces de neón, comienzan las bolas de cristal, comienzan a funcionar las discotecas en el mundo, y creo que eso también marca un quiebre. Se pierden los cabellos largos, aparecen los cabellos cortos como el de John Travolta, y aparece la onda disco con canciones que marcaron mucha época. Y escuchamos algo de fondo. Y estamos escuchando algo de fondo de los Bee Gees. Vimos en pantallas además. Ahí lo tenemos a y esa manera de caminar, ¿no? Yo tenía un amigo que quería caminar igualito, o sea, pero obviamente le salió un desastre. Ahí están los pantalones de bota ancha que decías, ¿Qué marca? ¿Qué sello? ¿Qué identidad? Las chaquetas que tú nombrabas igual, Víctor Hugo. ¿Ah? Las chaquetas que nombrabas. Las chaquetas. Sí, no, nunca pude tener una de esas, pero bueno, ahí está. John Travolta decía, ¿no? Pantalones de poliéster, camisas pegadas al cuerpo,
un peinado y un cabello corto. Entonces todos los que tenían la melena algo larga, a cortarse el cabello y a ponerse en onda, ¿no? Porque esa era la onda a partir de 1977. Claro. A propósito de cabello, en un momentito, ¿no es cierto? Marcelo Ruiz nos va a hacer una presentación muy linda a propósito de la moda de esos años. Ya nuestro director nos dirá el momento en que vamos a presentar a sus bellas modelos. Javier, a ver, hay algo que yo quisiera que tú hagas ahora y nos ayudes a entender de esta transformación que ha habido en el mensaje de la música de esos años 70, 80 a la música de hoy, ¿no? Yo decía, había mucha poesía en esos años, la letra era tan exquisita. Hoy escuchas un merengue, un reggaetón, perdón, escuchas un reggaetón y te quieres cortar las venas, Dios mío. O sea, una persona de esos años que amaba esa canción, esa música, esa poesía, escucha ahora un reggaetón y ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios, que duele! ¿Ah? A ver, cuéntanos. La verdad, bien preciso y enmarcado un poco hablar de la historia, cómo va la música influyendo a través de las películas. John Travolta se convierte obviamente en la primera insinuación de toda la parte que en términos filosóficos es Eros. Y eso conlleva obviamente a cómo Roller Boogie, como también Saturday Night Fever, Chris Brillantina, mencionando algunas películas que han tenido un impacto importante en el planeta. Sin embargo, podríamos decir que la música nunca vamos a decir que es mala. La música es un instrumento sumado a otros, una composición artística que bueno, viene acompañada de voces. Y si hablamos de uniones como Hard Wind and Fire, hablamos de un compositor como Elton John y podríamos enumerar a muchos otros que han tenido una identidad musicalmente hablando. Pero si hablamos de cómo el efecto de las composiciones, Víctor, Paola, Henry y amigos televidentes, precisamente es cómo ha ido cambiando el contenido de las letras. Y esto podría yo decirlo de una forma muy inmediata y precisa, y sé que ustedes, amigos televidentes, estarán de acuerdo, de que en vez de evolucionar la música, la composición artísticamente, instrumentalmente hablando y obviamente como contenido, ha ido involucionando. No podemos negar de que antes, es que antes se pecaba menos, siempre se ha pecado y siempre se va a seguir pecando. Lo que podemos decir y debe llamarnos la atención es cómo esto ha ido afectando a toda la sociedad del mundo, y esto definitivamente nosotros tenemos que reconocerlo, porque ahora se ha vuelto dirty, que en el concepto anglo es sucio, y eso ha tenido que ver con el efecto del despoje de la ropa, la insinuación de la ropa, digamos, menos ropa en las mujeres, en los hombres, y creo que a medida que pasábamos de años de los 80, los 90 y ahora que estamos en el 2000, vemos provocaciones que realmente tanto en contenido, composición musical y desarrollo de identidad en género ha obviamente tenido un gran efecto negativamente hablando. De lo que deberíamos evolucionar, hemos ido evolucionando. Si nosotros hacemos una pequeña práctica, acaban de escuchar a Maluma, que responde a la línea de los 90 Trump, que es un género musicalmente hablando del hip hop, fusionado a lo que ya se complementan otros ritmos, y de ahí nacen las composiciones donde los mensajes son ya no subliminales, sino directos, insinuantes a una mala acción, a un mal comportamiento, y eso creo que no hay que discutirlo. Con simplemente tú hagas una traducción de una letra, te quedas totalmente sorprendido. A poner como rutinario a cualquier práctica sexual o cualquier depravación de esas. O sea, hemos llegado realmente a un mal momento de la música, Paula. Y más allá de ese tema que es la composición, el tema del baile, el twerking, como también es el provocativo. Ustedes ven en las redes cómo esos cuerpos hacen, obviamente, ese tipo de provocación con el cuerpo y la música. Y ha cambiado mucho también el tema de la moda, ¿verdad? Vemos cómo era la moda, por ejemplo, en los videos musicales de antes, la ropa que se utilizaba para las mujeres y la ropa que ahora, que actualmente se utiliza para esos videos de reggaetón, por ejemplo, que nombrábamos hace un momento. Y las modelos que tenemos en este momento acá en el set de Hora 23, yo sé que a ustedes, a ti Javier, a ti Henry, que ya las están viendo directamente, ustedes en casita aún no las ven, seguramente les trae recuerdos, no sé, de sus novias, de sus hermanas, de sus primas, porque es más o menos así como se vestían, cómo así se peinaban en la década de los años 70 y 80, ¿verdad? Vamos con Marcelo Ruiz porque nos trae moda de estas épocas. Así es, Paulita, y todos los amigos que están viendo.
esa época ha sido dorada y la verdad que los artistas han marcado para que toda la juventud de esa época pueda imitarlo y ha ido evolucionando, pero se han ido volviendo esa tendencia y toda esa moda. Y, por ejemplo, tenemos una linda modelo de la época de los 80, por ejemplo. A ver, Marcelito, ¿cómo describimos este peinado de la década de los 80, por ejemplo? ¿Qué características tenían estos peinados? Muy importante, ¿no? Cómo tenían mucho volumen. Antes no se le llamaba, por ejemplo, el flequillo, se le llamaban los jopos, los tenían muy elevados. Y antes imponían la moda Marilyn Monroe, imponían la moda, por ejemplo, artistas internacionales como Madonna, que mediante revistas la gente imitaba y copiaba los looks y trataba de imitar. Hasta la princesa Diana era un ejemplo para todas las señoras que se acuerdan cómo hacer los peinados, las tendencias. Y esta moda solamente ha ido dando vueltas y ha ido volviendo, y mucha gente va solamente cambiando algunos detalles y va dándole algunos toques en cuanto a color, pero a veces va dando vueltas en cuanto a la tendencia de los volúmenes, en cuanto a la tendencia de los maquillajes. Simplemente se pierde unos años y va volviendo con un toque más fresco. Respecto al maquillaje que nombrabas, Marcelo, a ver qué características tenía en los años 70, en los 80 y bueno, ¿cuánto ha cambiado hasta ahora? Bueno, muy importante, ¿no? Como antes el rojo era un color muy utilizado en las damas y los maquillajes que era un poco más cargado, ahora son más naturales, más sofisticados. Ahí tenemos una opción, por ejemplo, del peinado, cómo eran los peinados de antes, eran muy elaborados, se utilizaba mucho la laca, se tardaban por lo menos unas 2 horas en hacer los peinados y tan solo, por ejemplo, para hacer una permanente se tardaba 3 horas y eran aparatos de fierros con enchufes para que tengan esas zonas. Y luego otras horas en deshacer los peinados. Sí, entonces, cómo ha ido evolucionando ha sido espectacular, cómo hay tantas facilidades que en tan solamente unos 10 minutos, 15, ya pueden tener una producción. Y estas tendencias de los peinados ya han vuelto para los peinados de gala, Paulita, para los certámenes de belleza también se vuelven a utilizar. Ahí tú tienes algunos clientes que llegan hasta tu salón, Marcelo, y que de cierta manera quieren revivir esas tendencias en maquillaje, en peinados. Así es, y además nosotros siempre vamos haciendo una combinación para shows, espectáculos, vamos combinando la onda retro con la onda moderna. Por ejemplo, los varones, Elvis Presley ha sido el que ha innovado en cuanto a la moda en esas épocas, y también los Beatles, que hasta los futbolistas copiaban la forma de vestir, la forma de arreglarse el cabello. Entonces, mucha moda de antes se lo vuelve a utilizar ahora, pero simplemente se le va dando algunos detalles, porque la fisonomía no ha cambiado, la cabeza no se vuelve más grande ni el rostro más grande, siguen siendo la misma fisonomía, es por eso que simplemente va dando vueltas la moda. Muy bien, muchas gracias Marcelito Ruiz por visitarnos esta noche, por permitirnos revivir un poco de la moda, de las tendencias de estas décadas, y también de la misma manera agradecer a las modelos que estuvieron presentes acá en Hora 23. Muy bien, continuamos hablando de lo que estábamos conversando, la música de estas décadas, las producciones musicales, Henry, también han cambiado bastante. Sí, las producciones, como decía Javier, la música ha evolucionado hasta un determinado momento. Después ha habido una involución. No sé si atribuirle esta involución a la facilidad tecnológica, porque en muchos de los casos la tecnología vino a ayudarnos tremendamente, pero en otros vino a perjudicarnos. Aparecieron los discos piratas, apareció la facilidad de hacer música con una computadora. Antes la ejecución musical y las composiciones musicales eran de propia mano, compositores que escribían letras de canciones y notas musicales que ejecutaban con sus propias manos, y creo que ahí está el valor fundamental de estas canciones que para mí resistieron el paso del tiempo. Ya hay canciones que tienen más de 40, 50 años y siguen sonando tan frescas como hace 40 o 50 años. Entonces creo que la tecnología nos ha ayudado en cierta forma en algunos aspectos, pero en otros nos ha perjudicado, porque hay tecnología que definitivamente perjudica. No, sin duda. Bueno, y lo que ustedes no olvidan, seguramente Henry, Javier, es esto.
esta tecnología que en su momento era de punta, allá en los años 80, Sony Walkman, ¿no es cierto? Salió esto y de repente el mundo cambió, transformó el mundo de los jóvenes de entonces, porque Dios mío, era lo más apetecido para cualquier jovencillo de todo el mundo. Tener uno de estos en el cinto, ¿no es cierto? Y escuchar con audífonos como estos, un poquito más pequeños, fueron creciendo. Estos son unos Sakai, pero viejísimos, ¿ah? Pero me llama más, Víctor, abre, porque lo que más me trae nostalgia ver precisamente es para muchos jovencitos, adolescentes, hoy va a ser un gran descubrimiento. Dirán lo que pasó en la Edad de Piedra. Esto es un cassette en el cual, de cinta magnética, en el cual se grababan las canciones, entraban más o menos unas 6 por lado, unas 12 en total, más. Una hora. Media hora por lado. Ok. ¿Cuántos por lado? Media hora por lado. Media hora por lado. Son 5 minutos por canción. Y ahora miles de canciones en aparatos pequeñísimos. No, imagínate, qué hermoso recuerdo. Bueno, pero ese recuerdo se resume ahora a esto. Claro. Ahora se resume, este cassette termina siendo el 0,01% del contenido que hay en tu celular. O sea, aquí se grababan apenas unas 20 canciones, con suerte. Pero es increíble, o sea, cómo la tecnología ha ido cambiando. Pero esto sobrevive. Te la sabes, más bien. No, pero todavía me acuerdo. Tenía algo muy lindo, y lo tengo guardadito, porque estas cosas ya no van a ver. Esto ya es historia, ¿no es cierto? Tú escuchaste tu música en esta... En realidad produje mis programas, esa producción que lo llevé a nivel Bolivia, comenzando en la radio. Recuerdo muy bien en Estéreo 97 cuando todo era cassettes y discos de vinil. Y se cortaba acá, ¿no? Y se cortaba la cinta. Se sacaba la cintita, vamos a hacer aquello. Se sacaba la cinta de acá, ¿no es cierto? Se la marcaba con una tiza y se cortaba. Se pegaba para hacer los enganches, ¿no? Los cortes. Los cortes. Exactamente. Y se rebobinaba así como bolígrafo. Chicos, se llama cassette para los chicos de hoy. Se llama cassette. Qué cosa rara que es esa, Dios mío, ¿no? Pero realmente... claro. ¿Qué tiene ese bolígrafo? ¿O este? Aquí está. A ver, muéstrales cómo se hacía. Claro, era así, ¿no? Para rebobinar, para ahorrar la batería de la casetera. Claro, porque se iba bastante rápido, ¿no? No, qué cosa más linda. Y los discos de vinil, ¿no? Como ahora, pero ¿sabes qué es lo que me alegra? Hay muchas empresas discográficas que todavía los están produciendo, porque ahora se han convertido en un artículo de colección bastante valioso, y a Henry nos dirá en un momento más. Bueno, en realidad lo que tú dices es muy cierto. Ya quizás en las cabinas de discoteca, como en las funciones que se realiza en la radio, los discos single, los 12 inch, los remixers, en fin, llevan también al lugar del escenario, del sonido, de la fiesta, del baile. Y miren, amigos, a pesar de que hemos entrado en una tecnología 100% virtual, que todo está solamente en un clic, no ha podido desaparecer el vinil. Nuevamente la industria del vinil ha vuelto y se ha convertido precisamente en todo aquello que ahora podemos ver y disfrutar. Y yo recuerdo muy bien que eran muy costosos. Y eran delicados, además, y al mismo ¿verdad? tiempo, sí, porque tenía una raya y ya estábamos totalmente alejados de Ahí un justamente recurso. lo tenemos en pantalla. ¿Cómo se los fabrica? Ahí está, precisamente cómo se elaboran los discos de vinil. Y obviamente la procedencia era muy importante porque la producción japonesa tenía una característica muy singular en el material de vinil y obviamente en el sonido que podía repercutir en el producto. O sea, eran muy cotizados. Un sonido. Sí, y no sé si coincides conmigo, Javier, Víctor Hugo y los televidentes. Hubo un momento de la tecnología en que todos querían borrar el scratch que produce el disco de vinil, ¿no? El famoso scratch parecido a la cáscara de un huevo. Todos querían borrar y querían encontrar programas para borrar ese scratch. Y ahora, en esta etapa de la música, se podría decir, el scratch es lo más atractivo de un disco. Es lo que te transporta hacia esas décadas. No, y yo tengo todavía algunos discos de vinil, ¿no es cierto? De esos que nos llegaban en single, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Claro, los discos de radio. Los discos de radio. Qué cosa más bella. A ver, ¿se acuerdan de esto? El VHS. Chiquillos. No, y antes de este estaba el beta. El beta más pequeño. Claro, ¿no? Y el High 8, que también estaba por ese... Después del VHS. Yo llegué a ver películas en VHS. Mira, todavía. Sí, claro, sí, o sea, sí. aquí entraría ¿cuántos megabytes? A ver, por lo menos unos... A ver, ahí entra una película. Una película, ¿no? Un giga. Sí, es un giga. ¿No? Dependiendo de en qué proporción también se grabe ahora. La calidad, exactamente. ¿Qué tienes ahí en tus manos, Paola? Esto sí me pareció un poquito más desconocido.
No, sin duda. Incluso la pantalla me capturó así. No creo tanto, porque sí, todavía la cámara, ahora que estas tenemos son Arroyo, frentes, ¿no es cierto? Estas son las camaritas Arroyo, estas Zenith antiguas, clásicas. Se cargaba así la cámara, ¿no es cierto? Y era clic. Tomada la foto, ¿no? Está funcionando, ¿no? Está bien. Esta es una reliquia y cada vez se están tomando más valor, aunque no lo crean, porque cada vez ya no se las fabrica y lo que no se fabrica va tomando más valor con el tiempo. Y hay mucha gente que incluso ahora prefiere usar estas máquinas. ¿Por qué? Porque es como el disco de vinil, en el caso de la música. Claro, es que es la diferencia entre lo analógico y digital, ¿no? Ajá. Entonces, tiene sus bondades la área digital, pero creo que lo análogo es aquello puro, es como el néctar, sin desmerecer lo que ahora nos trae la ciencia, ¿no? Bueno, son cosas que vemos y encontramos. Ahí está otro excelente reproductor. Vamos a tapar la marca porque esa marca no es de esa época. Sí, pero ahí está. El Discman que en su momento también, después de la casetera que veíamos, ¿dónde está mi casetera? Pero eso se utilizó también en la época de los 90 bastante. Sí, claro, sí. Hasta que llegó el MP3, ¿no? Esto siguió sobreviviendo. Y todavía se lo escucha. Ahí está. Primero vino esto, para los chiquitos de hoy que no saben qué cosas estoy agarrando en las manos, ¿no es cierto? Para mis hijos. Y después vino esto, ¿no? Y después de esto vino el MP3, luego vino el MP4 y vino todo, absolutamente todo en un celular, ¿no? Sí. Y se olvidó la historia de estos aparatitos tan hermosos, ¿no? Qué lindo recordar esto, un CD. La verdad. Y tenerlo, sí, la verdad. Y eso es lo caro que costaba un CD original en comprar un disco realmente era como... Ahora ya no es... Imagínate para los coleccionistas, los amantes de esa música. Esa es la parte de la tecnología que a los coleccionistas nos disgusta, ¿no? Porque yo recuerdo, y tengo una anécdota, se lo contaba a uno de los compañeros de antología, compré un disco, y lo recuerdo todavía hasta ahora, el de Fania All Star, solamente por una canción. ¿Dónde? Titulaba la canción de 1978. Lo compré en $32. Lo sigo teniendo. Pero ahora vemos en la calle un disco pirata de 3 bolivianos que tiene la canción. Entonces, esa es la parte de la tecnología que no me agrada, ¿no? No, yo recuerdo que cuando me dio la oportunidad el director en la radio en la que trabajaba, que pueda copiarme una cinta, a estos cassettes que ustedes acaban de ver, alguna música que me gustaba porque me había portado bien, me tomé toda la madrugada grabándome algunas canciones que había elegido. Hoy es un clic en una computadora, ¿no es cierto? Para grabarte todo en cuestión de un minuto, cientos de canciones. Pero realmente era una etapa tan maravillosa, ¿no? Que ojalá persevere o se preserve siempre en el tiempo, si no con estas tecnologías que ya están obsoletas, si aquí, en la memoria. Son etapas que no se van a olvidar. Y bueno, creo que ante todo la gente que ha vivido esas épocas, creo que los 80 enmarca todo lo que podía haber sido antes y lo que vendrá ahora, lo que ha dejado mucha huella. La gente hoy día, cuando hablábamos de involución, hasta ha perdido la creatividad. Que la reposición, que las nuevas composiciones estén tan pobres de lo que llamamos inteligencia y de poder transmitir y crear un bien, hacer sentir bien. Muchas personas, estás triste, pon música alegre y ponen cualquier cosa que de pronto creemos han afectado a nuestra sociedad, y digo a nivel planeta, y cada vez más. Sin duda. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha ido. Yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta noche a Henry Larrea, productor de los superclásicos radio y televisión. Muchas gracias, Henry. Víctor Hugo, hasta otro momento. Gran placer estar acá. Ustedes tocan temas muy interesantes. Y una acotación más. Adelante. A Javier, felicidades por todo lo que ha hecho hasta ahora. Yo recuerdo estar horas enteras esperando un mix de Javier García en la radio, horas enteras con el dedo en la pausa esperando la canción favorita, ¿no? Era tremendo, ¿no? Era tremendo, Javier. Bueno, muchas gracias, querido Javier, por estar esta noche con nosotros en esta otra faceta tan linda. Bueno, la verdad, gracias a ustedes, porque de verdad son momentos muy gratos poder remembrar, recordar y vivir. Y la radio, como la música, bueno, son parte de nuestra vida y van a ser siempre parte de la vida. A ver si me pasas alguno de tus mixes ahora. Ya hace un compromiso de regalo. Vamos a ir hasta nuestro otro C donde está Antología, este grupo maravilloso que nos ha acompañado esta noche, nos acompaña en hora 23. Leslie, quiero que reiteres tú, por favor, la invitación para la presentación que van a tener en estos días. Y claro, queremos disfrutar más de su música. Muchas gracias, Víctor Hugo. Gracias. Bueno, la próxima semana, el 25, 26 y 27, estamos en el Teatro
Michael Donahue del Colegio Calvert con la Sociedad Coral del maestro José Lanza. Estamos presentando clásicos del rock en la primera parte, que son música de los 50, 60 y la segunda parte que es de Queen. Entonces los esperamos a todos. El día viernes vamos a estar a partir de las 19:30, el día sábado a partir de las 15:30 en matiné y el día domingo 19:30 otra vez. Los esperamos a todos. Bueno, muchas gracias, Leslie. Soy un admirador de la música que hace Antología, la verdad, y estoy muy complacido, muy dichoso de tenerlos tan cerca. Son algunos de mis artistas favoritos en nuestro país y cuánto talento tenemos en Bolivia. Nos vamos un corte y despedimos Antología, pero una antología que realmente nos hace una música de altísimo nivel. Antología con todos ustedes. Big surprise.